Ujú. Ahora Bueno, se está. muy bien. Pues vamos a presentar este libro. Desde luego en el tema, pues hay mucho escrito, como pueden ver ahí, una muestra de algunos de los libros y desde luego había cientos o miles de artículos sobre este tema. La razón por la que se decidió o decidí presentar este libro que les voy a mostrar en un momento, pues es que fue presentado en otro foro también de bioética, fue comentado, se hizo un conversatorio, ahorita les comento y les digo, pues es un tema yo creo muy actual, el de cómo se gestiona pues todo lo que tiene que ver con el uso de los medicamentos en el mundo y los aspectos pues generales de esto los muestro aquí, el contexto general, ¿no? Es decir, es el que la medicina actual alimenta estas expectativas de salud perfecta y de vida eterna prácticamente, ¿no? Que están aumentadas o tienen gran resonancia en los medios de comunicación, en muchos ámbitos, incluyendo los políticos, y desde luego con la influencia de la muy poderosa industria farmacéutica. Esto lo comenta, como ven aquí, pues una médico, como llaman ellos, generalista, una médica familiar inglesa ya jubilada en este librito que lo comentaba yo hace unos días, Asunción, que me parece que pues hace algunas reflexiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta, que la medicina no puede prometer el alivio de todo el dolor y malestar general, pero nos ha hecho pensar que así es, ¿no? Y que tenemos derecho a una salud perfecta. Bueno, este es el libro que les voy a presentar. Se llama Crónica de una sociedad intoxicada. Lo edita Península, lo editó y lo publicó el año pasado. Y está escrito por un médico y farmacólogo, Joan Ramón Laporte, catalán. Ahorita hablaremos un poquito de él. Y decía yo que se había presentado en un foro de bioética previo, se hizo un conversatorio y aquí les estoy mostrando una imagen de este conversatorio que ocurrió también el año pasado, que es justamente en el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Y pueden ver a Itziar de Lecuona a su izquierda y a su derecha pues al autor Joan Ramón Laporte, ¿no? Eh, Él pues es un médico, como ya lo mencionaba, graduado por la Universidad de Barcelona, fue catedrático emérito de farmacología en la Universidad Autónoma de la misma ciudad. No es lo mismo Universidad de Barcelona que Universidad Autónoma de Barcelona, son Ujú. dos instituciones distintas. Mina está muy al tanto de todo esto, viviendo directamente este ambiente. Fue jefe de servicio de farmacología del Hospital Universitario Valdebrón o Valle d'Hebron, que es también un hospital de mucho prestigio. Fue colaborador de la Organización Mundial de la Salud en relación a evaluación de medicamentos y un experto en farmacovigilancia. Él diseñó, por ejemplo, el sistema de farmacovigilancia de Cuba, o colaboró pues en la implementación de este sistema. Y es un hombre controvertido porque cuando la pandemia de COVID-19 hizo unas declaraciones cuestionando a la propia vacuna, ¿no? De Pfizer y de otras marcas. Pero bueno, es un hombre creo interesante. Desde luego lo que les voy a mostrar son opiniones escritas en su libro, no necesariamente compartidas por un servidor, aunque ciertamente simpatizo por con el enfoque que tiene. Pero bueno, digo, no son opiniones mías, son opiniones de él. Este es el índice, ya el ver el índice da idea de un poco de la orientación del libro, ¿no? Hace un repaso histórico al inicio de cómo se generó la terapéutica moderna. Es bonito el repaso, vale la pena conocerlo, y repasa pues algunos conceptos generales sobre el propósito de la medicina. Uno de ellos lo mostraré hasta el final. Y bueno, y pone ejemplos, ¿no? En el desarrollo de varios medicamentos o fármacos, digamos, que han cambiado la historia de alguna manera. Y a pesar de lo que van a ver y leer, él desde luego reconoce los importantes avances que ha tenido la medicina en relación al tratamiento de las enfermedades
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Eso no deja de ser reconocido porque, bueno, cuando uno lee lo que van a leer, llega a pensar que esta persona está en contra, ¿no? de todo esto, pero realmente es muy crítico, ¿no? Y empieza con un comentario en este conversatorio que transcribí casi íntegramente, que me pareció relevante de su enfoque, y es que dice que hablando de sistemas sanitarios, el original, fundado en 1948, después de la Segunda Guerra, por el gobierno británico, utilizaba el término no sistema, sino Servicio Nacional de Salud, ¿no? Dice, y ahora ya no hablamos del Servicio Nacional de Salud, sino que han cambiado la palabra por sistema, ¿no? Y dice que ese cambio es significativo porque nos hace ver de alguna manera el enfoque actual que se le da a este tipo de servicios, ¿no? Él dice que la palabra sistema, que es la que se usa hoy, pues ayuda más a entender todo esto como un conglomerado empresarial donde se ponen en juego diversos intereses e intervienen diversos actores. De modo que lo que ocurre con la palabra sistema es que es una palabra que proviene de, el ámbito de los negocios, ¿no? Entonces, dice que eso es significativo, eso es importante porque ayuda a entender lo que ocurre en la actualidad sobre este tema, ¿no? El hecho es que en todo el mundo el consumo de medicamentos no deja de crecer y claro, atrás de ello hay un interés importante de una industria poderosa, que es la industria Ujú. farmacéutica, que lo que quiere es que compremos, compremos y compremos y que se expanda su mercado e influye ella misma en la regulación de este mercado, en la prescripción que llevan a cabo los médicos y en el consumo de los clientes o usuarios que somos pues todos, ¿no? Eh, Dice y señala y trata en el libro, en algunas partes, lo que se refiere a los efectos nocivos de los medicamentos, las consecuencias que pueden tener desde el punto de vista de afectar a la salud en sentido negativo y dice que esto en parte se debe a que el sistema en general está dominado por la industria farmacéutica, ¿no? Particularmente, ¿no? Y que eso hace que lleguen al consumidor medicamentos que no tienen una eficacia suficientemente demostrada y no solo eso, sino que a veces ocasionan pues enfermedades en sí mismos, ¿no? Señala o enumera cinco elementos que llama él sistémicos que contribuyen a esta situación, ¿no? Primero, pues un elemento que ya lo hemos comentado aquí, en alguna ocasión tuvimos aquí un seminario sobre la cuestión de las vacunas, no sé si lo recordarán, ¿no? Y con Samuel, con un servidor, donde opinamos un poco sobre la cuestión de las patentes. El primer elemento son las patentes, ¿no? Que fueron instauradas o promovidas por un órgano aparentemente ajeno a la cuestión sanitaria, que es la Organización Mundial del Comercio, que cuando se fundó en 1995 señaló en uno de sus principios fundacionales que la compañía titular del derecho exclusivo de explotación de un fármaco debiera durar patentada 20 años, ¿no? Esto supuestamente para fomentar la innovación, pero que además lo que ha ocurrido es que lo que ha generado es lo que llama el autor medicamentos yo también, Me Too en inglés, que son pequeñas variaciones de los medicamentos que ya se tienen, que no aportan un cambio significativo, un cambio benéfico, desde luego significativo, eh, que además de generar estos medicamentos, yo también, esta medida de las patentes, pues ha distraído o inhibido el interés de la investigación sobre problemas capitales de salud, uno de los cuales tenemos en la actualidad de manera muy preocupante, que son la emergencia de microorganismos, de microbios multiresistentes a los antibióticos, ¿no? Y además, esta medida de las patentes, tal como está diseñada por la Organización Mundial del Comercio y que sigue la industria, pues le ha otorgado un mayor poder a la misma y también le ha permitido ser mucho más agresiva desde el punto de vista de las estrategias mercantiles. El otro elemento es que quien evalúa el medicamento normalmente, en la mayoría de los casos, es la compañía o la empresa que lo fabrica, ¿no? Y que es dueña de la información sobre los protocolos
de investigación clínica que prueban esto y que las autoridades regulatorias en la mayor parte de los casos dan por buenos los resultados de esos estudios que diseña y lleva a cabo la industria farmacéutica sin que los controle ella misma de manera, me refiero a las autoridades reguladoras, de una manera efectiva, de modo que la industria se reserva muchas veces el contenido de esos protocolos. De hecho, no publica todo, publica una parte, ¿no? Se llega a hablar del solo el 50% llega a ser publicado y lo demás se guarda por la industria. Es difícil acceder cuando se le pide, suele dar excusas y prolonga la publicación de resultados, sobre todo cuando estos no son favorables al fármaco que se está investigando, ¿no? En fin, esto también contribuye a esta situación actual. El poder de la industria farmacéutica es tal que inspira a los legisladores, por decirlo de una manera suave, inspira a los legisladores en relación a la aparición de normas de regulación y consumo, de modo que se mandan hacia la baja los requisitos o los criterios para poder aprobarlos, ¿no? Eh, Así que lo que ocurre es que se comercializan productos eh, cuya eficacia y seguridad pues no se conocen de manera adecuada, vamos a llamarlo así. El cuarto elemento que contribuye a la situación es que se protege más a la patente que al paciente, dice el autor. Dice también que los gobiernos, cuando no quieren ver lo que ocurre, sobre todo cuando se exageran o se inventan enfermedades. Este fenómeno de la invención de enfermedades lo ha comentado Arnoldo en muchas ocasiones, ¿no? Eh, y lo que hace es convertir personas sanas en personas enfermas para que sean el mercado de estos medicamentos, ¿no? Se ejerce una vigilancia insuficiente, ¿no? En relación a los patrones de consumo, en relación a la aparición de efectos adversos y sobre todo hay mucha opacidad, hay falta de transparencia. Esto lo comentaré también un poquito más adelante y se deja todo en manos de las compañías. Y el quinto punto, eh, el que los sistemas sanitarios han renunciado a ser creadores de conocimiento. Todo se ha transferido, o bueno, todo no, desde luego, pero mucha parte, a la industria y los sistemas sanitarios lo que hacen es simplemente consumir lo que les presenta la industria y de esta forma pues hemos llegado a la situación en la que nos encontramos actualmente. Bueno, aquí podemos ver que hay diferencias entre lo que se llama efecto farmacológico y la eficacia terapéutica. No son sinónimos, ¿no? Una cosa es observar, por ejemplo, que un fármaco disminuye los niveles de glicemia y otra cosa muy distinta es demostrar que ese fármaco es útil, eficaz para, por ejemplo, controlar la aparición de eh, complicaciones de un paciente diabético, por ejemplo. Entre esas dos cosas hay diferencias, ¿no? Entonces, no, y muchas veces la industria lo que hace es estudiar eh, el efecto en variables de laboratorio que no necesariamente se traducen en la vida real en consecuencias clínicamente significativas. Para la industria, la innovación es, eh, o mejor dicho, para nosotros la innovación es algo que nos viene a ofrecer una solución que antes no teníamos para algún problema de salud. Pero para la industria no entiende el término innovación de esta manera, ¿no? Para las compañías, como dice el autor, la innovación es una nueva patente, es decir, es una oportunidad de Ujú. patentar algo nuevo, ¿no? Que puede ser desde luego un medicamento o un dispositivo para administrar un medicamento, y es muy diferente a lo que nosotros consideramos que es una innovación porque nos da ventajas de mayor eficacia, de menores efectos adversos, de mayor comodidad de administración o de un precio más bajo, ¿no? Eso no lo concibe así la industria farmacéutica. Dice el autor que en el siglo actual el panorama de la investigación y desarrollo de medicamentos ha cambiado mucho, que si bien la industria sigue recurriendo a la creación, entre comillas, de fármacos de estos
ligeramente distintos de los actuales, que no ofrecen un mayor beneficio sustancial en relación a los anteriores llamados fármacos, yo también realmente actualmente el foco de los negocios de la industria se ha dirigido a ofrecer fármacos o moléculas a precios muy elevados, aunque no puedan ser adquiridos por millones de personas. Lo que hace la industria actualmente es adquirir moléculas que prometen ser rentables, ¿no? Que crean compañías más pequeñas. El ejemplo más reciente, tal vez, o uno de los más recientes, sea justamente lo que ocurrió con la vacuna del COVID, ¿no? De la COVID, en donde unos investigadores, como usted sabe muy bien, de una pequeña empresa casi familiar alemana, fueron absorbidos por Pfizer para desarrollar la vacuna de Pfizer, pues la que conocemos hoy en día. Y esto es lo que se está haciendo, ¿no? Dice Joan Ramón Laporte que se ha dicho que las grandes compañías farmacéuticas ya no desarrollan nuevos medicamentos, más bien los compran a pequeñas compañías, los compran en Wall Street, dice el autor, ¿no? Y con todo esto, pues el número de ensayos clínicos promovidos por la industria ha crecido de manera exponencial, ¿no? Y junto con ella, que a veces la misma industria, las mismas compañías se ven rebasadas para llevarlos a cabo, pues han emergido estas organizaciones de investigación por contrato, que son conocidas por todos nosotros, bueno, la mayor parte de nosotros, las famosas CRO, que se encargan ya de llevar a cabo estos protocolos, ¿no? Estas empresas de investigación por contrato son empresas que se especializan en la investigación clínica, que diseñan los protocolos, que buscan y encuentran a los participantes, recopilan los datos y analizan los resultados y se los ofrecen a la industria a la industria farmacéutica que las contrata, ¿no? También tienen otras actividades muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, lo que llama Joan Lamont Laporte autores fantasmas. Lo que hacen estas CRO es escribir artículos que les encarga la compañía farmacéutica, generalmente favorables al fármaco que se está investigando, y se los ofrecen a expertos de prestigio que obtienen el beneficio, por un lado, y no en pocas ocasiones, de un pago monetario, digamos, un premio en efectivo, y por otro lado, engruesa el currículum, ¿no? A estos expertos, ¿no? Porque aparecen como autores sin que ellos hayan escrito directamente el texto, ¿no? Así que al final, pues todos ganan, la compañía farmacéutica, tiene un investigador de prestigio que firma el artículo, el investigador, por lo dicho, ya también se beneficia y finalmente la revista, que esa es otra faceta interesante, que publica, dice el autor, hace caja, es decir, obtiene también beneficios. También las compañías de investigación por contrato ofrecen servicios de consultoría para posicionar, es decir, el ámbito mercantil, el marketing, los nuevos fármacos en el mercado y de tal manera que estas CRO cada vez van ocupando el espacio y las actividades que antes, sobre todo desde el punto de vista de la investigación, pues se realizaban universidades y centros hospitalarios importantes en donde se lleva a cabo trabajo de investigación y son atractivas porque ofrecen costes más bajos para la aplicación de economías a escala, la concentración de la investigación clínica en países más pobres, que ese es otro tema interesante, ¿no? Como cuando en el país de origen de la compañía las restricciones, las regulaciones impiden, digamos, eh, reclutar pacientes para los ensayos, es más fácil acudir a países en donde estas regulaciones son más laxas para reclutarlos con mayor facilidad, ¿no? Esto también ya se ha vuelto pues un asunto transnacional. También estas empresas de investigación por contrato u organizaciones de investigación por contrato influyen en la administración pública porque modelan incluso, al influir sobre ellas, aspectos de la regulación. No es raro, por ejemplo, que funcionarios del ámbito gubernamental que tienen que ver con la regulación de todo esto
dejen de trabajar ahí y pasen a trabajar en las organizaciones de investigación por contrato, lo que se llama esto de las puertas giratorias, ¿no? Entonces dice, es una expresión que puede hasta horrorizar, las CRO se convierten en una especie de alien enraizado en los intersticios más profundos del sistema y de sus mecanismos de toma de decisiones, ¿no? Esto es lo que señala. Bueno, otro aspecto que toca el libro es el asunto de la medicina basada en evidencias, ¿no? Y propone o comparte una definición que es la que están viendo ahí, el uso consciente, explícito y sensato de las mejores pruebas disponibles para tomar decisiones sobre el tratamiento de cada paciente. Y él cree que esa definición es un tanto estrecha, que hace a un lado aspectos importantes de la práctica médica como estos que son aspectos, digamos, cualitativos y no cuantitativos, que no se pueden medir muy fácilmente con las herramientas que usa la ciencia hoy en día, como la paciencia para atender, escuchar, explorar, compartir decisiones con el paciente, la competencia profesional, la prudencia, la independencia de los intereses comerciales y otras cosas más, ¿no? Esto se ve desplazado un poco por esta corriente que actualmente domina el ámbito médico, que es la medicina basada en evidencias y sobre todo haciendo tanto énfasis en las evidencias, pues también de alguna manera hace a un lado lo que él considera que es muy importante que habría que declarar, y es que la medicina en realidad conlleva una gran cuota de incertidumbre. Y si bien tenemos Ujú. instrumentos para reducir la incertidumbre, realmente no la eliminamos nunca del todo, ¿no? Esta corriente, por tanto, de la medicina basada en evidencias, clasifica en orden de confianza o de fiabilidad cuáles son las evidencias o de dónde provienen las evidencias más confiables a las menos confiables. Las evidencias más confiables, y esto es algo que los médicos aquí presentes saben bien, provienen de los ensayos clínicos controlados, y ya el sumum de los ensayos clínicos controlados sería el metaanálisis, ¿no? De análisis de ensayos clínicos, donde se reúne un conjunto de ensayos clínicos controlados y se analizan. Ese sería digamos, la cúspide de la mayor confianza que se le puede otorgar a una información. Luego vienen los estudios observacionales con un grupo de comparación en donde no hay una intervención, sino una observación. Después las observaciones clínicas en grupo de comparación y finalmente las opiniones de expertos. Y dice Laporte, la medicina basada en evidencia califica más el peso de los estudios por el método y no tanto por su relevancia, ¿no? Y en eso, bueno, también hay aspectos que discutir, ¿no? Sobre todo lo que llamamos significación estadística versus la significación clínica o biológica, que no son motivo ahorita de esta presentación. Y bueno, dice, pese a todo, el ensayo clínico bien diseñado y honestamente realizado es el método que permite estudiar las relaciones de causa-efecto con mayor confianza, sobre todo en aquellos casos en donde hay que hilar fino y hay que distinguir pequeñas diferencias entre intervenir, dar el medicamento o no hacerlo, ¿no? Cuando esas diferencias son pequeñas, el ensayo clínico nos ofrece, nos da luz, pues, para tomar una decisión, ¿no? En general opina que los ensayos que promueve la industria farmacéutica dan resultados más favorables a los nuevos fármacos que los ensayos que se hacen de manera independiente, y por eso urge a que el sector público, por ejemplo, se involucre más y lleve a cabo más ensayos independientes. Desde luego, el argumento que se aduce para dejar tanto de esto en manos de la industria es que la industria tiene los recursos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y por tanto, es casi un mal inevitable que casi toda esta investigación se haga o la lleve a cabo la industria farmacéutica, ¿no? Que, pues, y muestra varios ejemplos el libro, manipula no rara vez la información obtenida de los ensayos, ¿no? De modo tal que los resultados muestren eso junto al hecho de que no publica todo y que oculta también información, ¿no? En fin, dice también que, bueno, se habla mucho de autonomía, de beneficencia, de justicia y de respeto a las personas, pero que
Laporte echa en falta que se debata sobre la transparencia, insiste mucho en esto, ¿no? Que no se hagan públicos los resultados o la totalidad de los resultados, o que incluso, como también se señalará un poquito más adelante, se manipulen o distorsionen, ¿no? Siendo así, pues todo lo que podamos decir sobre autonomía, beneficencia, justicia y respeto a las personas, pues se queda un poco en el aire, ¿no? Bueno, luego habla en el ciclo este de la investigación y la publicación, o más bien en la realización de ensayos clínicos, existen varios actores: el promotor, el investigador, los sujetos y el monitor, ¿no? Eh, eh, Como son en buena parte ensayos promovidos por la industria, pues bueno, el promotor eh, es el que lleva a cabo los ensayos, ya sea él directamente o una organización de investigación por contrato, y por tanto es el que recluta a los médicos, ¿no? Y por tanto, y esto yo lo he observado también, ¿no? Los médicos se sienten, pues, investigadores al llevar a cabo estos eh, protocolos, pero él dice, realmente el investigador no es un investigador, es un médico identificado por el promotor para que incluya pacientes en el ensayo, ¿no? El promotor le paga al investigador o a la institución a la que pertenece una cantidad por cada sujeto incluido en el ensayo, de modo tal que en el negocio de los ensayos clínicos la mercancía son los pacientes. Ujú. Luego está la figura del monitor, que es el que se encarga de vigilar la evolución del ensayo, del protocolo. Tiene un papel muy importante, indudablemente, porque está vigilando que se cumplan las condiciones fijadas de antemano en el protocolo, una vez que éste ha sido aprobado por el Comité de Ética en Investigación o por quien corresponda. Es el que registra que los datos, mejor dicho, que vigila que los datos se registren de manera correcta. El problema es que el monitor es parte de la empresa frecuentemente, o ha sido escogida por la empresa, y debe trabajar bajo sus condiciones, ¿no? Y dice nuevamente en una frase fuerte, Laporte: la zorra delega quién cuidará de las gallinas y le dice cómo hacerlo. Esta es otra declaración fuerte. Dice, no podemos confiar, por lo menos no ciegamente, en la investigación que se publica. Es decir, no todo lo que se publica pues es confiable ni nos habla con verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque la investigación en manos de la industria, al ser publicada, pues en ocasiones, primero, no se publican en su totalidad, como lo vengo diciendo. Por otro lado, también ocurre que alteran expresamente los datos o incluso inventan protocolos, ¿no? O bien cualquiera de la combinación de estas tres cosas, ¿no? Y cita como casos emblemáticos uno en el que él se vio involucrado, el caso de un antiinflamatorio, el Rofecoxib, conocido como Vioxx, que se desarrolló alrededor de 1999 y que se retiró en 2004 porque este antiinflamatorio, usado en pacientes con problemas articulares crónicos como artritis reumatoide, por ejemplo, pues provocaba infartos del miocardio y provocaba accidentes cerebrovasculares en un número significativo. Y eso se ocultó por años, ¿no? Hasta que emergió a la luz pública a través de publicaciones del New York Times y otros, la compañía, en este caso, bueno, la compañía X y su filial en España, demandaron al propio Laporte por haber luchado contra esta situación, y finalmente Laporte ganó la demanda, ¿no? No sé lo que obtendría con ello económicamente, si es que hubo algún pago, pero por lo menos se obligó a la compañía a pagar todos los costes o costos del juicio. Es un caso muy sonado y muy conocido, no es ningún secreto. Y el otro es el uso de los psicofármacos inhibidores de la recaptura de la serotonina, que se usan contra la depresión. En casos de esta enfermedad en niños y jóvenes, pues ocultaron por años también que aumentaba el número de suicidios, paradójicamente, ¿no? Era un medicamento que se usaba para la depresión y provocaba pues esta situación, ¿no? Entonces, son los ejemplos que da. Desde luego hay iniciativas para mejorar la transparencia, ¿no? Hay
desde el registro que obliga a que se anoten todos los ensayos clínicos, lo cual permite ver si no cambian las condiciones de las que se llevan a cabo a lo largo del tiempo. Una campaña que se llama All Trials, en donde deben publicarse todos los ensayos que se llevan a cabo. Otra campaña sobre aquellos ensayos que se abandonan porque ya no interesan o el autor ya no quiere publicarlos. Es esta iniciativa eh, RIAT. Y luego, pues sobre todo la legislación europea, que ha sido en general más restrictiva que la americana o la norteamericana para controlar un poquito esta situación, y menciona que hay una labor muy activa desde el punto de vista diplomático de los Ujú. norteamericanos sobre sobre los legisladores europeos, ¿no? A los que presionan para que no aprueben leyes tan restrictivas, ¿no? Esto es interesante también. Insisto, todo esto es lo que dice el libro, ¿eh? No es Luis Muñoz, es Juan Ramón Laporte. Bueno, habla, por ejemplo, de la situación actual en la medicina en relación a lo que él llama las cascadas iatrogénicas, ¿no? En donde, bueno, muestra varios ejemplos. Este es el más breve, por eso lo puse. Alguien que acude por un dolor de espalda, le recetan un fármaco que se llama pregabalina. eh, Después desarrolla edema en las piernas, le dan un diurético, sí, le agregan otro medicamento, pero el diurético le provoca aumento en el ácido úrico y entonces le dan un medicamento para el ácido úrico, ya van tres medicamentos, ¿no? Y entonces habla el autor sobre la polifarmacia, ¿no? Que es hoy en día la norma, ¿no? Que una persona a partir de los 40 y sobre todo a partir de los 60 no es raro que tome cinco o más medicamentos, ¿no? Lo cual hace muy complejo el ejercicio de la medicina, la vigilancia de los efectos colaterales, las interacciones entre los medicamentos, ¿no? En este caso del ejemplo, pues el paciente con el medicamento contra el ácido úrico desarrolló lo que se llama síndrome de Stevens-Johnson, que es una forma grave de afección cutánea que acabó matándolo, ¿no? Entonces, habla de las muertes, ¿no? Incluso hay una cifra de cuántos pacientes mata un médico en promedio, no la voy a mencionar aquí, porque Ujú. verdaderamente es notable, ¿no? Y estos son los medicamentos que más se consumen en España, ¿no? Hablando de número de envases, ¿no? Los primeros analgésicos, antihipertensivos y polipemiantes, concretamente las estatinas contra el colesterol, ansiolíticos e hipnóticos, los prazoles que llama él como protectores gástricos, ¿no? Que cuestionan también mucho en relación a qué tan necesarios son de manera permanente, porque hay gente que los toma toda la vida, y los antidepresivos. Bueno, y se pregunta, ¿no? ¿Por qué tomamos más medicamentos ahora, ¿no? Que hace 20 o 25 años? ¿Porque nos encontramos peor o nos encontramos mejor porque tomamos más medicamentos? ¿O nos encontramos peor a causa del consumo exagerado de medicamentos y recurrimos a otros medicamentos en un círculo vicioso, que es lo que mencionaba de las cascadas terapéuticas, de consecuencias funestas? Bueno, habla también un poquito de la mayoría de que la mayoría de las guías clínicas en general en el mundo están inspiradas por intereses de la industria farmacéutica en grado variable, ¿no? Y eso es importante saberlo porque nos guiamos muchos por ellas, ¿no? Eh, y el enfoque que han ido adoptando los sistemas sanitarios que de preocuparse por tratar enfermedades se están preocupando por prevenirlas en personas sanas, ¿no? Hablando de los factores de riesgo y dirigiendo los tratamientos a personas sanas, lo cual contribuye a este exceso de uso de medicamentos que se prescriben de manera masiva, ¿no? Sin a veces tomar en cuenta lo que pueden provocar. Bueno. Ya casi termino. Eh, Hay un contexto cultural, ¿no? En nuestra cultura occidental, pues los medicamentos, las vacunas son un símbolo de esperanza ante la incertidumbre, ante el temor. También son como, pues, elementos representativos de una confianza ciega en el progreso científico. Y pues esto explica en parte la situación eh, que observamos hoy en día o que observa el autor, ¿no? Y hay contradicciones, por tanto, entre las prioridades del sistema sanitario, que deberían de ser atender las necesidades de salud, y las de la industria, que busca expander sus mercados, ¿no? De modo que esa tensión que hay entre ambos polos,
pues pone en riesgo al propio sistema sanitario, a la misma ciudadanía, y no solo desde el punto de vista económico, por lo que el gasto que ello implica, sino también en relación a los valores que deben de guiar, ¿no? A un sistema sanitario. Bueno, esto ya lo puse como cosa final. Y finalmente dice el autor, en realidad lo dice al principio, pero yo lo puse al final. El principal papel de la medicina no es vencer la enfermedad, esta idea de luchar contra la enfermedad a toda costa, ¿no? Sino aliviar el sufrimiento, que no necesariamente es lo mismo que la enfermedad, de hecho no lo Ujú. es. Limitar el mal y aplanar el viaje del ser humano hacia la muerte. Bueno, pues ese es el libro que les quería comentar. Creo que tiene mucho que discutirse, Muchísimo. a favor, en contra, es controvertido sin duda. Se puede decir en términos coloquiales que el autor, por un lado, es conocedor, creo yo, tiene pues conocimiento de causa, y por otro lado, bueno, pues es un hombre que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y dice cosas fuertes como las que vieron y otras más. No es que no me atreva a decirlas, pero no, con esto basta yo para dar una muestra. Y bueno, si ustedes quieren, pues podemos hacer algún comentario, pregunta, lo que ustedes consideren adecuado. Voy a dejar de compartir para que podamos escuchar a los comentarios. Si alguien tiene un comentario. Por ahí Paulina creo que quería, pero no sé. Asunción también. Ah, Asunción, adelante. te estaba aplaudiendo, pero eran manos aplaudiendo primero, pero también la verdad es muy impactante lo que sostiene este doctor, ¿no? Porque realmente, pues la farma tiene the Big Pharma, es que yo así lo Sí, sí. abrieron, tiene todas las de ganar, tiene todo y en un momento decías, la industria ganaba, el autor que participaba ganaba, la revista ganaba y yo pensaba, todos transaban, todos estaban, Sí, realmente, business. todos estaban entrando en la tranza, ¿no? Justificándolo, diciéndose algo para hacerlo, realmente. Entonces, pues sí, es tremendo porque los que tienen todas las de perder, por supuesto que la gente gana con lo que la industria farmacéutica ha desarrollado, eso no está en cuestión. Sí, no, eso lo dice el autor, sí, claro. Exacto. Pero después pues son los más vulnerables, ¿no? Y si no eres, si no tienes todo el conocimiento médico para cuestionar y la autoridad, pues lo que te manden, ¿no? Y bueno, una pregunta, o sea, felicidades, me parece muy importante tener claro esto y porque afecta a todo, en todas partes está este problema. Sí. Me creaba inquietud y te quería preguntar, ¿cuál es la opinión de este doctor hoy de las vacunas de COVID? Oh, No tengo información reciente de eso. Él eso ese comentario que hizo, si ustedes se meten a la Wikipedia y ponen Joan Ramón Laporte, este, la descripción de él es relativamente breve y al final comenta que declaró y da tres referencias que se pueden leer ahí. Son noticias, ¿no? Se hace clic en el enlace y te manda la noticia. Fueron declaraciones que hizo incluso en comités gubernamentales de España sobre este tema, ¿no? Y claro, hay también pues reacciones de la comunidad médica, ¿no? Donde hay médicos que dicen, bueno, este cuate ahora sí que pues la está regando, ¿no? Está diciendo cosas muy fuertes que no corresponden a la realidad. Él decía, por ejemplo, en relación a las vacunas, que pues se estaba llevando a cabo un experimento en curso, ¿no? Que no se sabía con la gente a nivel global, que no se sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Habló algo de algunos de los efectos que se han comentado, por ejemplo, la miocarditis, ¿no? La inflamación del corazón. Este, en fin, no sé, recientemente al respecto yo no he leído ninguna declaración de él o no he leído ningún texto de él, pues que hable de esto. Eh, el libro contiene algunos otros ejemplos, ¿no? El libro es del 2024, es muy contiene, por ejemplo, aspectos relativos habla, por ejemplo,
de la osteoporosis, ¿no? Y dice que esa es una enfermedad inventada, que la enfermedad no es la osteoporosis, la enfermedad es la fractura, no la osteoporosis, ¿no? Entonces estamos tratando una cosa que no es una enfermedad. Eso dice él. El mito del colesterol, por ejemplo, también, ¿no? La relación entre el colesterol y el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Son cosas que yo creo que son controvertidas, o al menos lo que él postula es controvertido, pero creo que sí toca puntos que no nos gusta hablar de ellos, es otra cosa, pero que son reales, ¿no? Y con Eh, una congruencia, porque no, o sea, todo es congruente a lo largo de todo lo que dice. Sí, yo creo que, bueno, ya en aquella ocasión que hablamos de las vacunas, si ustedes se acuerdan, yo puse una foto de mí mismo, ¿no? Chiquito, no sé si se acuerdan de eso, no, no se acuerdan, pero les voy a recordar, No. porque yo de niño decía, ¿qué pasaría si en este mundo no ocupáramos el dinero, ¿no? Y la verdad es que atrás de todo esto, pues ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. O sea, es el dinero. Yo sé que es una tontería infantil, pues, pero quien dice dinero dice sistema económico y quien dice sistema económico, pues dice la realidad que impera, ¿no? Por ejemplo, en el trasiego de las vacunas del COVID, vimos ejemplos verdaderamente terribles de cómo por dinero no se vacunó a muchísima gente de continentes enteros, particularmente África, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues digo, esa es una realidad y no la podemos ocultar. Y, y- y nos han convencido, por otro lado, porque también sobre eso hay mucho escrito, de que el único camino para que el mundo funcione es el actual, ¿no? O sea, eh, producción y consumo, pues, si lo quieren resumir muy brevemente. Y, Ganancias. y a lo mejor hay Arnoldo, alternativas, a lo mejor hay alternativas. Yo estoy convencido de que sí. No sé, ¿eh? No soy experto, no, ni siquiera en fármacos soy experto. Mi farmacología con los años se ha venido reduciendo mi farmacopea a un solo elemento, que es formol toques y no sé más. Es un poco exagerado lo que digo, pero es verdad. Es decir, pero me gustó el libro porque pues toca un punto sensible que yo creo que todos conocemos, ¿no? Habla algo del cáncer también, veo aquí a Julieta, sobre la eficacia de la nueva oleada de moléculas para el cáncer, la eficacia real, pero lo toca muy tangencialmente, no se enfoca de manera abundante en ello. En fin, pues bueno, no sé. Esta es la no sé situación. si hay más manos levantadas, pero Arnoldo había pedido la palabra Bueno, y Paulina antes que yo, pero después ya no contestó, pero Está está. Paulina, Julieta, Patricio y Arnoldo. Uy, pues sí, hay en muchos. ese orden. Sí. Ok, Entonces, sí, perdón que no respondí en el momento, pero pues, me hice bolas con los iconitos del celular porque tengo la computadora descompuesta, entonces estoy en el celular. Este, bueno, felicidades Luis, me parece, Gracias. este, es paradójico decir maravilloso porque me parece terrible, ¿no? Pero creo que es un trabajo muy interesante. em, y al mismo tiempo, pues es poco esperanzador. Yo quería nada más resaltar algo que tú comentaste que dejabas para el final, pero que el autor lo planteaba desde un principio, que la medicina no debería tanto curar una enfermedad, sino, no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, algo así como Tratar el sufrimiento, el ¿no? sufrimiento, ¿no? Pero tú estarías de acuerdo porque más allá del sufrimiento, eh, pues bueno, la medicina sí cura, es que por supuesto que existe esta Claro. parte terrible, yo, por supuesto que existe todo esto que nos has relatado que es terrible, pero también pues hay otras facetas de la medicina que digamos que sí funcionan, ¿no? No, no, el autor lo dice, sin duda, claro, claro, sin duda, sin duda. O sea, los avances terapéuticos no pueden negarse, ¿no? Es obvio, ¿no? Lo que pasa es que todo está mezclado, ¿no? Y no es fácil separar.
desde luego no podemos volver a una medicina de 2 siglos atrás, ¿no? Digo, sería una Claro. tontería, ¿no? Hay gente que me ha dicho, no, es que a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de la colonia. Digo, pues es que tú no sabes Uf, cómo era aquella gente, ¿no? Este, con una muela infectada te podías morir, ¿no? Y un eso ahora ya resfriado. no sucede, ¿no? O sea, eso es obvio, pues, pero la intención del autor es, con esa frase del final, es que vamos a decir, la condición de enfermo rebasa las variables de laboratorio, rebasa aquello a lo que van dirigidos los medicamentos, abarca más cosas, ¿no? Desde Ujú, luego, sobre las que también hay que poner atención, médicos y no médicos, ¿no? Todos los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, ¿no? Que tienen un papel que ha sido minimizado tradicionalmente como si no fuera importante, ujú. y que desde luego pues juega un papel fundamental, ¿no? En muchas de las enfermedades. Ayer lo comentábamos con Arnoldo, ¿no? O sea, decir que la pobreza no provoca enfermedad es una barbaridad, ¿no? Mm. Pues por Claro, supuesto que la provoca. En fin, es claro, un poco eso, ¿no? Y el sufrimiento implica también la faceta, vamos a decir, psicológica, humana, espiritual, o como ustedes la quieran considerar, que no es objeto del efecto terapéutico estricto del medicamento, ¿no? Entonces, pues aboga por un médico que abarque más esos aspectos, o que abarque también, no más, sino también esos aspectos. Pues, obviamente no podemos decir, no, es que yo nada más le voy a apapachar al paciente y con eso lo curo, no. O sea, se necesita echar mano de todo. Lo que pasa es que la deriva actual orilla a solo a usar la parte farmacológica o quirúrgica, o la que ustedes quieran, sin claro, tomar en cuenta los otros elementos, ¿no? Esa es básicamente la idea. claro, claro. Sí, 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 sí. Tú dirías entonces, la medicina, digamos, y la ética médica tendría que tener muy claramente puesto el ojo en la enfermedad, no en la enfermedad, en el paciente y su Exacto. padecimiento, y a la vez también agregarle, ¿no? También en su sufrimiento, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí. Ajá, Y eso es muy difícil. Lo más fácil es lo otro, claro, en considerar al paciente un mecanismo que hay que reparar, cambiándole una pieza o corrigiendo un factor, un proceso fisiológico alterado. Muchas veces los médicos actúan así, ¿no? Y se olvidan de la otra esfera, ¿no? claro. Y Sí, además actúan así porque eso es lo que es rentable, además, ¿no? Para el propio médico, para la industria y para todos los intereses que hay atrás, ¿no? sí, sí. Sí, gracias, Luis. Muchas gracias. Felicidades, excelente. Gracias, gracias. César, Julieta. ya. Ay, gracias, Luis. Pues la verdad, con ganas de leer el libro, yo creo que todo residente o médico en formación debería leerlo, la verdad. Y un par de ideas. Igual tuve la oportunidad de estar ahí en el hospital donde estuvo el doctor en Valdebrón y sí, o sea, ha crecido exponencialmente. Yo creo que sí es o es de los dos primeros así más, con más ensayos clínicos, o sea, y con mejor medicina en España. Entonces, simplemente en oncología, en la época que yo fui, había más de 800 ensayos clínicos, fase uno, fase 2, fase 3, y dentro de la misma farmacia llevaban los medicamentos que eran de los ensayos clínicos, ¿no? Me tocó ver pacientes que algunos en buenas condiciones, otros que decías, oye, ¿no sería mejor ya dejarlo descansar en casa? O sea, con a veces una cuarta línea de tratamiento, que lo que llamamos cuarta línea en oncología es pues que ya recibiste una primera opción, un segundo tratamiento, un tercero, cuarto, a veces hasta cinco, seis líneas de tratamiento tenían los pacientes. Entonces entiendo como que pues tenía muy buen material ahí en ese centro que él lo vio crecer, ¿no? Con Sí, toda esta industria. Y yo creo que es fundamental, o sea, para mí, yo creo que el que un médico lea este libro es fundamental, esa crítica, ¿no? Porque depende a veces de los mentores que tengas. Por ejemplo, yo cuando me formé en oncología,
muy buenos profesores me decían, a ver, tú no te tienes que fijar nada más si un ensayo es positivo porque tiene la supervivencia, ¿no? O sea, sí vivieron más los pacientes. Dijo, eso no lo tiene que hacer un oncólogo, ¿no? Por facilidad o por practicidad algunos lo van a hacer, pero lo que tú tienes que ver es cómo está ese diseño metodológico, ese diseño estadístico, porque para entender, a ver, ¿por qué compararon? Y luego vas entendiendo, y cuando yo empecé a ver eso que decías, a ver, ¿quién fue el sponsor? Y luego cuando decías, a ver, pero ¿por qué lo están comparando con ese brazo control? Y por qué dices, a ver, ¿te Claro, gustaría que hubiera este ensayo con estas dos muy buenas opciones de tratamiento, pero nunca va a existir? ¿Por qué? Porque ni esa farma ni esa otra farma van a arriesgarse a perder esa primera claro, opción, ¿no? claro, eso lo comenta el Entonces, autor. claro, y yo creo que cuando vas teniendo la oportunidad de formarte con muy buenos profesores, con esa visión crítica, finalmente vas leyendo así los ensayos clínicos, ¿no? Y también yo creo que ahorita lo que le están también tratando de apostar más es evaluando la calidad de vida, ¿no? Ya todo ensayo clínico en oncología ya no solamente apuesta a cantidad de vida, sino evalúan la calidad de vida para poder competir con las demás opciones. Pero yo creo que, como decía también el autor, para cambiar ese escenario, pues es que los sistemas de salud y el gobierno tienen que fomentar la investigación, ¿no? O sea, simplemente yo desde mi rama veo un ensayo clínico, mantenerlo a 5 años es carísimo, Luis. O sea, tú lo sabes Sí, con las claro, moléculas claro. que se ocupan. Y pues sí, el otro término que ahorita, pues claro, me hizo mucho clic, el de los fármacos Me Too. Claro, o sea, ahí sale un muy buen fármaco y ya todas las demás industrias quieren copiarlo, pero con las mismas características, ¿no? Entonces, pues gracias, Luis, la verdad maravilloso, crítico y me voy cargada a la consulta con tu crítica. Y lee el libro. Sí, Ya se ¿dónde lo consigue, ya, dónde lo puedo encontrar sí, en sí, sí, Kindle? ya Ah, sé, de perfecto. hecho, este yo lo conseguí, digamos, de allá, de España, pero ya está aquí e incluso creo que está en una versión accesible, más accesible Ah, económicamente. perfecto, Estos libros, booklet, o no sé cómo se llama, perfecto. formato más Y, chiquito. y Porque una es un libro, anécdota. Ajá. es un libro grande, tiene alrededor de 550 páginas. Ok, Y luego viene una sección de notas y ok. de un glosario también para que uno se guíe pues, con algunos términos que no son tan familiares, ¿no? Perfecto, lo buscaré. Y sí, nada más con una anécdota, una vez ahí comiendo con una oncóloga también ahí catalana, cuando estábamos en el hospital, de repente platicando y le dije, oye, pero a ver, quién hace las pruebas, ¿no? Y los ingresos que entran por los ensayos y así. Me dijo, mira, llega un punto en que ya no sé de dónde viene el dinero, si viene del hospital o viene de los ensayos, ya no sabemos. Claro, sí, es un mundo complejo, sin duda. Incluso convenientemente complejo. Claro. Está Patricio, no sé, bajaste la mano, Pat. Si continúas, Este, pues en aras del tiempo quería darle chance a Arnoldo que quería comentar más ok. bien. Yo, yo nomás quería Arnoldo dar está por ahí, las creo, en gracias una a... llamada. Yo sí estoy acá. Ya está. ¿Hablo yo o Patricio? Tú. Tú, Bueno, yo voy a decir rapidísimo varios comentarios. El libro, como lo presenta Luis, está bien, pero también es demasiado iconoclasta, ¿eh? Se fija en muchas cosas, pero olvida muchas cosas. Creo que hay un afán ahí iconoclasta grande que habría que leer con cuidado. Como dijo Luis, no es su opinión. Solo voy a hacer comentarios rápidos. Luego, en cuanto a eh, lo que se dice ahí, lamentablemente ya desapareció una revista que se llamaba Journal of Negative Results. Era una revista fantástica en donde se publicaban estudios que se habían hecho cuyos resultados eran negativos. Eso servía mucho, servía para muchísimas cosas. Una tercera cosa que hay que decir rápidamente en cuanto al ataque que hace muy bien el doctor sobre las farmacéuticas, hay que recordar que el poder de las farmacéuticas es terrible y lo que ganan y pagan a los médicos que trabajan ahí es terrible. Muchos países de Centroamérica tienen un PIB menor que las farmacéuticas y después de los narcotraficantes y de la industria militar, quien más genera dinero en el mundo son precisamente las farmacéuticas. El Eso. error
del error en cadena que habla el doctor. Estos son artículos muy viejos del New England Journal of Medicine, que se llama Cascada de Errores en Cadena, en donde al hacer un error que no lo hiciste voluntariamente, lamentablemente recurres a una segunda persona y ya son dos personas que están participando en un error inicial y así se va multiplicando el número de errores. Finalmente, algo que también decía Luis, creo que no viene en el libro, yo lo comenté ayer con Luis, es terrible que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a la cual yo creo que hay que ponerle muchas interrogantes, quién la dirige, por qué la dirige, quién gana, etcétera, etcétera, quiénes son sus vocingleros más importantes. Yo nunca he entendido por qué no ponen en la pobreza como una enfermedad, que creo que en este libro, hasta donde comentó Luis, que sé que no agotó el libro, tampoco lo pone. Y finalmente, el doctor habla de algo muy interesante, de los organismos multiresistentes. En México se recetan antibióticos por acné, por un día de diarrea, porque tuviste una muela picada. En otros países europeos, la receta de antibióticos tarda mucho más en darse, y esto es muy importante también, que no viene en el libro, creo, Luis me dirá, pero que habrá que ampliarlo. Cada año aumenta el número de personas que mueren por resistencia a los antibióticos en las mejores salas de terapia intensiva. Creo que el año pasado fueron 10.000 personas. Eso también, no sé si viene en el libro o no, Luis, pero también es muy interesante. Bueno, hice varios comentarios, no espero respuestas, Y pero bueno, perdón, Arnoldo, en relación a lo de la pobreza, no dice explícitamente que la pobreza produzca enfermedades, pero sí señala ujú, que también la clase social tiene que ver con el consumo de medicamentos, ¿no? Los pobres consumen un porcentaje significativamente mayor de medicamentos que los ricos, curiosamente, ¿no? bueno, tú comentabas este, Por lo menos en el ámbito español, que es el que más abarca el libro, ¿no? bueno, Este, comentabas algo que yo he dicho, si uno ve la televisión americana, no sé si el 30% o qué Ay, sí. porcentaje sí, son anuncios sobre medicamentos, son anuncios sobre medicamentos. sí, claro, Y el número de fármacos que ahora toma la gente es mucho mayor que antes, y esto tiene también que ver con el inmenso poder de la industria farmacéutica. Ujú. Bueno, sí, pues hice claro. varios comentarios que creo que habrá que yo pensar, ustedes quizás comentar, en fin, pues gracias Luis por tu trabajo. No, al contrario. Queda Patricio. Todavía hay tiempo, Patricio. Patricio, La, la, ese poder que dice Arnoldo deriva del sistema capitalista. No quiero sonar ideologizado, pero Pero la verdad, el interés de las un farmacéuticas detalle. no está en los pacientes, sino en los socios accionistas de las Eh, compañías. Ujú, Entonces, ese es su principal claro, motor para hacer lo que hacen. Y tienen la obligación de devolver ganancias a que las acciones vayan subiendo de valor. Y claro. entonces todo lo que hacen gira alrededor de eso. Claro que pues promueven medicamentos nuevos y también no hay que satanizar así de manera ciega a la industria farmacéutica, claro, porque sí promueven el desarrollo de medicamentos nuevos que han sido de ayuda y que se reconoce, pero ese sistema capitalista les obliga a ir haciendo modificaciones, trampas, como dijo Luis Muñoz, de cambiarle un carbono a otra posición y entonces ya cambian la patente y renuevan el medicamento y pueden seguir cobrando costos elevados de esos medicamentos. Pat, y Y, y perdón, por- perdón, Pat, rápido te digo algo. Las farmacéuticas tienen interés en las enfermedades crónicas, porque es donde sí, más van a recetar y más van a ganar. No tienen en las que se curan rápido, tienen poco interés en las que se curan rápido. claro. sí, o en las que son padecimientos de los pobres. Por eso sigue habiendo tuberculosis Ujú, y la ujú, malaria no está resuelta, porque hacer claro, un medicamento para ahí, pues no les representa mucha ganancia, ¿no? claro. Y los costos pues siguen siendo los mismos para el desarrollo de medicamentos. Ujú, Entonces, creo que hay que estar
si yo me pondría en un rango de 0 a 100 sobre la importancia de las farmacéuticas. Creo que un 60-50 es lo más sano, pero sin duda hay que modificar el sistema que promueve eso, porque no es el único fenómeno existente. O sea, la problemática del medio ambiente tiene que ver muchísimo con el sistema capitalista. Y eso es lo que llaman actualmente la bioética de los comunes. O sea, la única forma de resolverlo es poniéndonos de acuerdo todos, la gran mayoría de la gente que vivimos en este planeta, de hacer algo para regular a las farmacéuticas, a las compañías petroleras, etcétera, ¿no? Y no, Entonces, no hemos dicho nada, Patricio, de los salarios de los directivos de las farmacéuticas, de los cientos de miles o millones de dólares que gana cada directivo. No hemos dicho nada de eso. no, 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 bueno, pues esa es una crítica, importante. En nuestro país, los salarios oficiales del el personal de atención de la salud está para llorar. Y eso es un factor importante que habla de la calidad del sistema de salud que tenemos. Ujú, Pero quería comentar una cosa importante que tiene que ver con la política actual del gobierno actual, que acaban de anunciar una serie de programas que quieren implementar para impulsar la economía nacional. Y dentro de ese impulso, uno de los rubros es la capacidad de atraer a la industria farmacéutica, desarrolle medicamentos, etcétera. Y eso incluye el proceso de investigación en salud, que tiene que ver más que nada con la investigación necesaria para producir la evidencia de que los medicamentos son efectivos, adecuados y que puedan ser registrados en nuestro país para su eventual comercialización. Entonces, hablar de que los ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica es investigación biomédica es medio engañoso. O sea, sí se requiere la evidencia que justifique su aprobación final para su uso en nuestro país, pero muchos de esos medicamentos ya están aprobados y se están usando en otros países, y lo único que se hace es replicar los estudios para generar la evidencia en nuestro propio país. Y aquí han proliferado todos esos grupos a los que hiciste referencia, Luis, de grupos que se autodenominan como corporaciones de investigación para organizaciones de investigación por contrato. No hacen investigación. La investigación es un proceso creativo que no se da en ese tipo de grupos, porque el protocolo viene de otro lado. Quien desarrolló el protocolo fue la farmacéutica, los Claro. investigadores científicos que están contratados por las farmacéuticas, que se los dan a las CROs para que administren el proceso de protocolización. Y ya hiciste referencia a cómo invitan a médicos en sus consultorios para formar parte y proveer de pacientes, o incluso sacan pacientes del sistema público de atención, que el sistema público no tiene acceso a cierto tipo de medicamentos, y entonces sacan a los pacientes de ahí, los meten a un proyecto de investigación, y ya que cumplieron su función del tiempo necesario para generar la evidencia que deben de generar, suspenden el protocolo y los regresan a su sistema público de atención.
Y esto es bueno para las farmacéuticas porque les sale muy barato. Claro. Y es lo que se llama dumping ético. El hecho de buscar hacer este tipo de investigaciones en países donde los costos se bajan mucho para beneficio muchas veces de países del norte, de países desarrollados, pues, que es en donde finalmente se van a vender los medicamentos. Eh, la, la, Sin duda, la industria farmacéutica ha generado cosas buenas. El nivel de vida ha incrementado en nuestro país, en parte por medicamentos y control de enfermedades crónico-degenerativas, pero mucho por el desarrollo económico que ha tenido el país. Entonces, no es únicamente por los medicamentos. Y la industria farmacéutica utiliza mucho el argumento de que gracias a ella tenemos un nivel de vida mucho más longevo en la actualidad, etcétera, ¿no? Yo agradezco esto porque ahorita me ayuda mucho para tener más argumentos y me hace sentir que no estoy mal y ya se los he comentado Luis, Patti, en nuestras reuniones de que ha habido mucha presión de la industria farmacéutica en la actualidad y están criticando mucho lo que estamos haciendo en la comisión al revisar comités de ética en investigación que no tienen razón de su existencia en distintas organizaciones como las CROs, y sin embargo están molestando, eh, diciendo que es un obstáculo al desarrollo de la investigación biomédica en el país. Termino con un ejemplo que siempre doy. La COFEPRIS registra 300, más o menos 350 ensayos clínicos al año, en los 2 últimos años. Los comités de ética en investigación de todo el país, que hay alrededor de 380, más o menos, este, reportan haber revisado 17,000 protocolos de investigación. Claro que no todos son ensayos clínicos del nivel de los que exige la industria farmacéutica, pero son procesos de investigación, preguntas de investigación que se generan en todo el ámbito de la salud en el país. Es un reflejo de la investigación biomédica que está y que es muy rica, y no podemos reducirla a lo que la industria dice que se hace, que responde más a necesidades regulatorias y de aprobación de medicamentos nuevos. Entonces, tenemos que cuidar el dumping ético y tenemos que cuidar que la gente trabaje bien. Si va a haber investigación, que se haga de manera adecuada. Gracias. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Pat. Pues llega el fin de la sesión. Muchas gracias a todos por su participación y pues tenemos pendientes que ya nos comunicaremos antes de nuestra siguiente reunión de mayo. Nos comunicaremos a través del correo electrónico para dar seguimiento a los temas que se plantearon el día de hoy. Si no hay algún otro comentario. Nada más comentar, Patricio, el decir que atrás de todo esto está un sistema económico hegemónico. Ahora ya no podemos decir neoliberal porque en nuestro país esta palabra sí se ha vuelto una ideología. Es una realidad, ¿no? O sea, hay mucha información al respecto, hay visiones muy críticas, publicadas, y es una realidad. O sea, que otra cosa es que lo podamos cambiar, pero de que es así, ¿no? Nada más. Un punto pequeñito. Este tema, Luis, se va a tocar en bioética itinerante, sería bien importante y la manera en cómo comunicamos esta visión crítica, porque justo el movimiento socialistas como el
tuvimos el obradorismo en nuestro país, se han apropiado estos conceptos para generar movimientos anticiencia, antivacunas, antineoliberal, no sé. Y no debemos de apartarnos de la crítica al neoliberalismo, no, a la crítica fundada, a la crítica del análisis económico de la medicina, del derecho, cómo reapropiarnos de estos conceptos. A veces cuando dice Pat que nos ocultamos ser miembros del colegio, no, a veces este, se han apropiado de nuestros argumentos y narrativas y los han transformado como que si no fueran visiones críticas, que sí deben de seguir prevaleciendo, existir, y creo que esa es labor del colegio, Luis. No sé, Sí, tú no, qué no opinas. irnos, o sea, no irnos al extremo de decir, no hablemos de esto porque entonces se fomenta aquellos que atacan a la ciencia, a las vacunas. A ver, es decir, lo que estamos criticando son las debilidades de un sistema que existen, que es el sistema científico. Eso es una realidad. O sea, una cosa es la ciencia idealizada de la búsqueda del conocimiento por el bien de la humanidad, y otra cosa es la ciencia como es hoy en día. O sea, ojo, porque ahí hay diferencias, ¿no? Entonces, esas son las que tenemos que criticar, ¿no? Esas son las que tenemos que criticar. Y yo creo que eso es válido al interior nuestro, sobre todo, pues para estar conscientes y no caer en el juego, digamos, ¿no? Pero obviamente que la ciencia como empresa humana en general es maravillosa, sin duda, nadie cuestiona eso. Pero otra cosa es la influencia y la presión a la que se ve sometida por el determinante económico, sobre todo, que ha hecho de la ciencia de pronto, pues un aliado de este sistema, no necesariamente en beneficio de la humanidad, ¿no? Eso es otra cosa. Claro. Disculpen, yo quería nada más proponer si acaso es posible que a las personas que no han pagado se les mandara un amable recordatorio. Lo digo por mí porque creo que ya pagué, pero no estoy segura. Entonces, entonces, como ustedes podrán ver, las canas no son nada más algo externo, es señal de un deterioro en la memoria, caray. Entonces, ojalá pudieran mandar un recordatorio, más que nada para estar segura de si ya pagué o si no he pagado. Me suena que ya, que nos llegó a todos tu aviso, me suena, pero no sé. Sí, Sí, sí. sí, Paulina, si me quieres mandar un mensajito en WhatsApp y lo checo. ¿Sale? De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy Gracias. bien, feliz Semana Santa. Igualmente. Felicidades y felices Bye. vacaciones a todos. Ay, sí, son vacaciones. Que la Última pasen semana de bonito. trabajo. Sí, Bye, bye. Bye, bye. gracias, Luis. De nada.